Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto que nos acompañe nuevamente. Les saluda Liliana Flamenco hoy en el cuarto foro de Espacio Antivirus. Gracias como siempre a Revista Factum y también al Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Ahora vamos a estar hablando sobre qué tan fuerte será la crisis económica producto de esta situación. Como siempre, pues vamos a contar con la opinión de especialistas, en esta ocasión con el doctor Héctor Dada-Iresi. Él es pues ex ministro de Economía y economista también. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas noches, Liliana. Buenas noches a quienes nos escuchan y a los compañeros del foro. También está con nosotros Tatiana Marroquín, economista. Un gusto, Tatiana. Un gusto, buenas noches a todos, a los que nos escuchan, a todas las personas y a los compañeros del foro. Y también otro economista, Rafael Ernesto Goches. ¿Cómo está, Rafael? Encantado, Liliana, y felicidades por este espacio de opinión. Un saludo al doctor Dada y a Tatiana. Bueno, y como siempre también agradecerle pues que esté con nosotros durante esta transmisión y recordarle que su opinión y comentarios son muy importantes. Haciendo una breve introducción para comenzar, la crisis ocasionada por la pandemia COVID-19 es considerada ya la peor crisis mundial desde la Gran Depresión de 1929. El Fondo Monetario Internacional, FMI, ha dicho que el Producto Interno Bruto de El Salvador va a decrecer de 5,4% y el Banco Mundial estima que en El Salvador la pobreza aumentará 4 puntos. Hablamos de 66,000 hogares que podrían sumarse a los 491,000 hogares que ya viven en pobreza. Según el FMI, las autoridades están proporcionando un apoyo como nunca antes visto a los hogares, empresas y mercados financieros. Esto es algo crucial para la recuperación ante esta situación pues nunca antes vivida. Pero es inevitable la incertidumbre sobre el futuro económico que surgirá una vez termine el confinamiento. Hoy por hoy, para algunos el dilema es si salvar la economía o la salud. Para otros es una falsa dicotomía. Sobre este y otros puntos, pues vamos a estar conversando durante la siguiente hora. Y es que queremos dividir en esta ocasión el programa en dos bloques, en diagnóstico y en soluciones. Y así es como comenzamos. Comenzamos con el dilema que incluso se ha impulsado desde el gobierno. ¿Realmente hay que elegir entre la salud o la economía en la coyuntura actual? Esta pregunta va para los tres. Comenzamos con el doctor Iresi. Diana, creo que lo primero que hay que decir es que lo que debe importar es la vida de la gente. Y además la gente, para tener salud, necesita primero solventar sus necesidades materiales. Esos son los requisitos mínimos de la vida y de la salud. No hay peor enfermo que el hambriento. Desde ese punto de vista, aquí se trata de hacer un balance entre dos obligaciones que se dan frente a esta pandemia, que son el sistema sanitario y el sistema económico. Ambos protegen la vida de la gente si son bien administrados, los dos. En este país, lamentablemente, ninguno de los dos es bien administrado. En economía, porque tenemos una división social excesiva, y el sistema de salud, porque es absolutamente insuficiente y tampoco se está administrando bien en este momento. Creo que no nos debemos de centrar en esa dicotomía, sino saber que hay que enfrentar las dos cosas simultáneamente. No es fácil, nadie ha dicho que es fácil. Nadie ha dicho que es fácil lidiar con esta pandemia, pero la obligación es ver los dos elementos de mantener a la gente con vida y con salud. Yo sostengo que estamos llegando al límite del Estado para poder seguir ayudando a la gente. Ya los $300 que se le dio a la gente, que por cierto se convirtieron en un enemigo de la vida por las aglomeraciones que se crearon en los Senade y en los bancos, creo que se hizo de la peor manera posible. Es un hábito de este gobierno tomar decisiones conceptualmente correctas, pero su aplicación es desastrosa.
Esos $300 costaron $400 millones, dicen alguna gente del gobierno, 450 dicen otros. No sé cuál es la cifra exacta, pero no importa. 400 millones es una gran cifra. En una economía que no es capaz de aceptar seguir gastando mensualmente 400 millones para que la gente pueda sobrevivir. Reitero, requisito indispensable para poder tener salud. Entonces necesitamos entrar en una etapa donde hay que hacer equilibrio entre abrir actividades económicas y el problema sanitario. Un equilibrio que no lo podemos decidir los economistas solos, ni lo pueden decidir los inmunólogos solos. Por eso es que en los países serios del mundo, y aún en países no muy serios como nuestros vecinos, se han creado comités de expertos, en algunos lados los llaman comités científicos, donde las decisiones están tomando conjuntamente por sociólogos, economistas, inmunólogos, ingenieros industriales, etcétera, expertos en salud industrial, para saber cómo combinar los elementos de mantener alguna parte de la economía activa y seguir combatiendo la pandemia. Es evidente que si la conclusión es no hay manera de parar la pandemia y vamos a tener una multitud de muertos si se abre la actividad económica, entonces hay que restringir la actividad económica lo más que se pueda. O sea que yo no estoy proponiendo que se abra ya la economía porque no me importa la vida, sino todo lo contrario, porque me importa la vida de la gente. Creo que hay que comenzar a pensar cuál es la combinación posible de el esfuerzo sanitario y el esfuerzo económico. Rafael. Bueno, yo creo que como usted muy bien introdujo, Lili, yo quisiera iniciar por subrayar de que estamos ante una crisis mundial inédita. Eso tiene muchas es muy importante para nosotros porque somos altamente dependientes del exterior. Entonces no solo es la parte interna o nacional, que sino la dimensión internacional de esta crisis. Entonces ya me voy a referir un poco a ello. Pero también quisiera destacar otro elemento que creo que es importante justamente en cuanto al tiempo. El Salvador, dentro de esta tragedia planetaria, podríamos decir, el tiempo ha jugado un poco a favor nuestro, en términos de que nos permite ver cuáles son las medidas que están tomando y que están teniendo efectividad en otros continentes, en otros países aquí latinoamericanos, que nos llevan meses o semanas adelante, porque el coronavirus entró antes en estos países o continentes a nuestro querido El Salvador. Entonces, este elemento es muy importante porque justamente hay quienes en esta apertura económica están demostrando algunos elementos importantes para hacerlo de una manera escalonada, con una cuarentena selectiva o focalizada, y están viendo cómo lo manejan. Entonces yo creo que ahí podemos tener algunas lecciones o algunos elementos que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Y el otro elemento importante, porque esta es la gran pregunta que se hacen, es que cuánto va a durar. Y ahí el avance científico a nivel mundial, pues recordemos también que apenas tenemos 160 días de estar con la... Y el avance científico ha sido acelerado tremendo, o sea, y se esperaría, digamos, que al menos el tratamiento pudiera estar próximamente, y la ansiada vacuna, todos lo pronostican para el año 2021. Eso da una pauta, digamos, del tiempo en el cual vamos a tener que estar enfrentados a la pandemia. El otro elemento que yo creo que es importante y que puede ayudar a conciliar
las respuestas, tanto en términos de la emergencia sanitaria como el aspecto económico, es entender el comportamiento de la pandemia, y para ello sí se requiere información, criterios y base científica, en el sentido de que en la fase 1 todos son importados, es decir, no hay una contaminación o un contagio al interior del país, que sino todos son importados, por ejemplo. En la fase 2 es cuando ya el contagio es comunitario y por lo tanto empieza a crecer el número de personas o de casos en el país. Y en la fase 3 es cuando es más, el contagio es masivo y se llega al pico. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque las experiencias internacionales lo que indican es que la apertura económica es recomendable acelerarla cuando va para abajo, es decir, cuando está descendiendo el número de contagios, y que siempre se requieren más pruebas y monitoreo, pero en ese sentido tenemos nosotros limitaciones. Por lo tanto, saber nosotros con base científica en qué situación estamos ahorita, estamos entrando a la fase 3. Si estamos entrando a la fase 3, ¿cuál es el criterio de los técnicos especialistas, de los científicos, de que dura ese periodo? Porque es el que va a marcar o va a dar la pauta para la apertura económica. Si usted hace una apertura económica cuando está entrando a la fase 3, lógicamente que va a tener una situación tremenda, porque va a hacer colapsar a todos los hospitales. Entonces, yo lo que estoy nada más subrayando es la importancia del conocimiento, de la base científica para tomar decisiones, y para eso se necesita tener datos duros, o sea, tener un sistema de información y equipos técnicos especialistas en la materia. Y termino diciendo nada más para este contexto, es que la discusión a nivel internacional, el comportamiento, los optimistas dicen que esto va a ser como una V, o sea, una brusca caída de la economía y luego una reactivación también igualmente fuerte. Otros dicen no, esto va a ser una W, es decir, van a haber rebrotes, va a volverse a cerrar y después va a subir. Otros dicen no, esto es una U, es decir, una caída fuerte, luego un estancamiento económico y luego va a despuntar. Y los menos optimistas dicen que va a ser una L, es decir, una caída fuerte y después ahí se va a quedar estancada la economía. Entonces, ese tipo de discusiones está en función de lo que está ahorita en debate ya en el campo económico, es que si nos vamos a quedar como una recesión o vamos a entrar a una depresión. Entonces, ahí empiezan de nuevo a todas las discusiones donde lo que se requiere es tener una buena base de información, equipos técnicos multidisciplinarios y una base científica para tomar las mejores decisiones. Yo de esta manera es que me permito hacer la primera intervención en su programa. De acuerdo. Tatiana, ante todos estos posibles escenarios, entonces, ¿en qué momento nos encontramos? ¿Sería ya conveniente abrir la economía? Bueno, yo primero quisiera también abordar el tema de la dualidad, porque depende de quién la diga. Esa dicotomía es importante evaluarla, y a mí me parece grave, crítico, preocupante que esta dualidad entre salud y economía la esté planteando el gobierno, porque lo que nos está diciendo es: no voy a abordar con la integralidad necesaria la emergencia al momento. Entonces, por eso lo que decían los compañeros, esta integralidad es necesaria, pero sobre todo que la entienda el gobierno al momento de hacer la intervención, tanto económica como de salud. Entonces, cuando el gobierno nos dice tengo que elegir entre alguna de estas cosas, nos está diciendo no voy a hacer una política integral, el gobierno me sobrepasa, el Estado, toda la administración pública solo puede ir haciendo una variable a la vez.
y no es la primera vez que lo dice como derechos humanos, salud, democracia, salud. Entonces, a mí sí me parece preocupante que la dicotomía la esté planteando el gobierno. Cuando la dicotomía la dicen las personas, sí me parece que debemos de hacer como economistas una revisión de qué economía es la que le estamos transmitiendo a la gente, cuáles son los análisis económicos que le estamos diciendo a la gente. Porque a mí como economista y como curiosa de políticas públicas me llama mucho la atención que en las personas haya repercutido tanto esta dualidad. Y es porque la economía que las personas han entendido es una economía que no sienten que les beneficia, no sienten que el análisis económico tradicional y el dominante esté respondiendo a su vida, a su bienestar, pero nosotros sabemos como economistas que no es así, que al momento de nosotros analizar el empleo, el PIB, la demanda, la deuda, que al momento de trasladarlo sí estamos hablando de la vida de las personas y sobre todo en países como El Salvador, en el cual la vida de las personas, la mayoría, es al día. Las personas viven el día a día, no son asalariados la mayoría, no son grandes empresarios tampoco. Entonces, al momento en que los economistas decimos tenemos que abordar esto con integralidad, estamos diciendo la vida de las personas va más allá de la salud en este momento y necesitamos también garantizarles eso, sus necesidades materiales. ¿Qué crees que ha hecho falta entonces en este gobierno? Se mencionaba también los comités de expertos también. Si bien pues es un virus nuevo, totalmente nuevo, pero ha habido una falta de planificación, ¿consideras eso en este gobierno? Tatiana. Sí, de transparencia, de planificación, de comprensión del Estado y de las políticas públicas como algo más allá de buenas intenciones, porque yo también comparto que algunas de las medidas tienen detrás muy buenas intenciones, como lo de los $300. Claro, era un acuerdo entre economistas que se necesitaba una transferencia hacia los hogares no solo para garantizar que puedan seguir sobreviviendo la mayoría de hogares que no tienen salarios, sino también para minorar un poco el golpe en la economía de que el consumo disminuyera. Pero las buenas intenciones no son suficientes al momento de gobernar, entonces la ejecución era elemental, pensar la ejecución, analizarla de los recursos que se tienen en el Estado, y no hablo solo de recursos financieros, también de la institucionalidad, que a este gobierno no le gusta mucho, pero que en realidad sí es importante. Muchos economistas reclamamos en el momento en que desapareció la Secretaría Técnica y al momento de ejecutar la transferencia de los 300 millones, nos hubiera gustado tener no solo información, sino gente con la capacidad de la Secretaría Técnica de focalizar mejor la transferencia y así hacerla, por ejemplo, más prolongada, que no fuera solo de un mes, sino que aunque no fuera de $300 o no fuera de $300 a todas esas personas, sino focalizarlas en personas que eran más vulnerables económicamente a lo largo de 3 meses, porque sabíamos que, por ejemplo, ahora el Estado ya no puede responder con otros 400 millones, pero eso fue en marzo. Ahora estamos en abril y vamos a comenzar al menos 15 días de mayo en un paro de la producción, del trabajo, etcétera. Y entonces, ¿qué va a significar esto? Por ejemplo, de los $300, ¿cómo podrían esos $300 mitigar el riesgo de que las personas caigan en la pobreza? Porque no sé si entonces ha sido un alivio pasajero, doctor. Usted lo acaba de decir, Liliana, los $300 son una manera de que la gente pasara mal que bien un mes. Esa fue la intención. Hoy se está planificando la canasta de alimentos de $50, que según la reforma que entiendo que ya está en la Asamblea, para cambiar el decreto que autorizó el crédito de los 2.000 millones, los 600 millones de los alcaldes, 300 millones sean utilizados para las canastas de alimentos, que no alcanza. Usted dijo para disminuir la pobreza, no, ni los $300
ni las canastas van a disminuir la pobreza, le permiten a la gente una precaria sobrevivencia. Pero además, el único lado que le debemos de ver a la parálisis de la economía no es simplemente el trabajo, sino los ingresos del Estado. El Estado deja de percibir ingresos cuando la economía está paralizada, y el Estado no tiene ingresos para atender la pandemia. O sea que la actividad económica misma se va volviendo cada vez más necesaria en la medida que el Estado no tiene recursos propios y tiene cada vez menos acceso al crédito externo, cada vez tiene menos posibilidad de obtener recursos para combatir la pandemia en la parte sanitaria misma. No digamos atender las necesidades de la gente. Y hay que decir que casi mis colegas economistas no lo ponen sobre la mesa. Esto se vuelve más grave en una economía dolarizada. Un montón de economías no dolarizadas, que la mayor parte de las economías no son dolarizadas, y para Estados Unidos el término no aplica porque Estados Unidos tiene moneda propia, ¿verdad? Me refiero a economías sin moneda propia. Lo que han hecho es emitir moneda nacional. Sobre todo Estados Unidos lo ha hecho. Creo que lleva 3.400.000 millones de dólares de subsidios a pura emisión de moneda. Nosotros no podemos emitir moneda. Y habiendo dicho esto, doctor, perdón que lo interrumpa, diciendo esto usted, ¿es momento entonces para que se hable de cambios ya más profundos como desdolarizar? Mire, no es el momento. Yo planteo el problema simplemente para señalar las dificultades del Estado. Fíjese que lo que hemos estado dando son datos. No estamos haciendo una crítica gratuita. Aquí estamos dando datos que son los que debería poner sobre la mesa cualquier funcionario de gobierno y de la oposición también para tomar decisiones. La dolarización es un hecho. Sería un error en este momento eliminar la dolarización. Y debo decirle que ya hay un economista extranjero que reside en el país, no sé si por decisión propia o porque se quedó aquí varado, que ya ha propuesto al gobierno de dolarizar prácticamente. No es eso, y yo no estaba tratando de centrarme en la dolarización, sino decir que la dolarización dificulta más la acción del gobierno para financiar las enormes necesidades que tiene. Y además hay que decir, teníamos un modelo económico que había mostrado ya su agotamiento hace bastante tiempo. El modelo neoliberal permitió crecimiento 5 años, 6 años después de que fue impuesto, y yo suelo decir que no por sus cualidades intrínsecas, sino por las condiciones en que se aplicó. Pero a partir de 1996 tenemos bajísimo crecimiento en el país y desigualdad creciente. Es un modelo que debía ser cambiado, y digo el modelo, no estoy hablando del sistema capitalista, y que después de que pase la pandemia vamos a tener que reflexionar también sobre eso. Pero ahorita de lo que se trata es de activar un modelo que sabemos que está bastante estancado, que vamos a tener dificultades y al que le vamos a tener que hacer arreglos temporales para evitar que los más vulnerables, los más necesitados, sean los que siempre paguen las facturas de estas crisis. Como decía Tatiana, aquí la mayor parte de la población está en el autoempleo. Algún autoempleo, la mayoría es informal, hay una parte del autoempleo que es formal, pero no le quita ser autoempleo, y esa gente está paralizada. No hay empresa que responda por él. La micro y pequeña empresa, ese tipo de empresas tiene muy poca capacidad de acumulación, tiene muy poca capacidad de reserva, y en este momento hay una buena proporción de ellos que van a salir mal de la crisis.
Y hay sectores que aún reactivando la economía, pero con medidas sanitarias, se van a ver muy afectados. Y esto, muchos de los sectores de servicios, como los restaurantes, por ejemplo, los servicios de turismo, no van a poder continuar siendo los mismos. Usted no va a poder tener en un restaurante, antes de la pandemia recibía 100 personas, posiblemente va a poder recibir un máximo de 20 después de la pandemia, dadas las medidas sanitarias. Eso va a significar menores ingresos para el dueño, pero va a significar menos empleo y menos impuestos para el Estado. Pues aquí hay una combinación de cosas que hay que sentarse con datos concretos, como decía Rafael. Y le pongo sobre la mesa solo para terminar, perdona que me prolongué más de la cuenta. No, para nada, por favor. También las remesas familiares se supone que van a disminuir no menos de 20%. En Guatemala hay un grupo de economistas que ha hecho un análisis sobre la tendencia del desempleo en Estados Unidos, que ya está, se supone que hoy el desempleo debe estar entre 18 y 20% en Estados Unidos. Eso significa que nuestros compatriotas tienen al menos una tasa de empleo de desempleo, que puedan dar entre 30 y 35%. Eso va a afectar gravemente las remesas, y las remesas no solo permiten a una buena parte de la población tener ingresos, sino le permiten a la economía, a una economía dolarizada de nuevo, tener divisas frescas para responder por el circulante del país. O sea, que el problema es sumamente grave. Y yo no veo ninguna instancia del Estado donde se esté analizando o donde haya capacidad de analizar, y tampoco hay voluntad de dialogar con los sectores que les pueden ayudar. Y no me estoy metiendo en los sectores que les pueden ayudar. Hay economistas que no tienen relación con la vida política partidaria del país. Yo hoy no la tengo, pero la he tenido, y que pueden ayudar mucho en una reflexión sobre la economía nacional, y que no se está considerando ese aporte que es absolutamente indispensable en este momento, sobre todo por haber destruido un lugar donde se podía pensar que era la Secretaría Técnica. Bien, habiendo dicho eso, doctor, en cuanto a las caídas de las remesas, también pues la paralización de la actividad económica en el país. De hecho, el Banco Mundial estima que el PIB de El Salvador se contraerá 4.3%. ¿Cómo impacta la disminución del PIB en la vida de las personas, Rafael? Pero es que la disminución del Producto Interno Bruto lo que viene a reflejar es, por ejemplo, la disminución en el consumo. Eso viene dado, por ejemplo, la disminución de un 20% en las remesas. Ahí estamos hablando, en términos generales, para un año podría ser el equivalente a $1.000 millones, para dar una cifra. Eso, quitarle esa liquidez, ese circulante a la economía nacional. Pero por otra parte es que al haber menos ventas hay menos ingresos, y por lo tanto la variable más delicada es el empleo. Por otra parte, ya llevamos dos factores: la disminución del consumo, el desempleo, y el otro justamente los cálculos de lo que va a dejar percibir el Estado por esta disminución de la actividad económica. Está calculando a $1.000 millones. Entonces, ante esta situación, lo complejo, digamos, para los tomadores de decisión es, por ejemplo, es que la respuesta inmediata es liquidez. Lo que necesita la economía es liquidez en estos momentos. Pero las opciones que se tienen básicamente es más endeudamiento. Entonces, el problema es que El Salvador, antes de la entrada del coronavirus, ya estaba arriba del 70% del endeudamiento en relación al Producto Interno Bruto. Con los $2.000 millones
y dada la disminución en el Producto Interno Bruto, se calcula que andará por unos 85%. Y si sumamos los 1.000 millones, significa que llegaría al 90%. ¿Y eso qué implica? Implica que estas expertas en todas las calificaciones de riesgo, es que el riesgo país va a aumentar, o sea que le va a ser más difícil a El Salvador conseguir recursos en el exterior porque van a ser más caros, alrededor del 11-15%, que es básicamente no salen las cuentas. Entonces lo que le va a quedar es un multilateral, y que son préstamos también. Entonces, para obtener esos préstamos, dadas estas condiciones de desequilibrio fiscal, estas instituciones financieras internacionales le van a solicitar o exigir un ajuste fiscal. Por lo tanto, el panorama es bastante complicado, pero el reto, porque se necesitan acciones de corto plazo, es, bueno, ¿con qué criterios, cuáles sectores, cuáles mecanismos es que se van a utilizar los escasos recursos que se van a disponer? Y volvemos a lo mismo. ¿Qué criterios entonces, en términos técnicos, vamos a ver dónde utilizar? Pongo un ejemplo. Seguridad alimentaria tiene que ser una de las prioridades de inmediato. Y ya estamos entrando a mayo, ya están las lluvias y se necesita todo el cultivo, por ejemplo, de granos básicos. Entonces, volvemos. Lo que se necesita es tener criterios, prioridades y mecanismos ágiles que permitan inyectar estos recursos, porque efectivamente la respuesta en términos de darle liquidez a la economía es, sin lugar a dudas, el reto y la acción inmediata que se debe tomar. Pero lo que se va cuando se tome esa decisión y que van a ser préstamos, nosotros tenemos que saber como salvadoreños que eso nos va a hacer una limitación tremendamente grande en el futuro, por cuanto el ajuste fiscal que nos van a exigir, ¿ya?, va a representar, ajuste fiscal significa para la audiencia más impuestos y menos gastos públicos en un futuro bastante cercano. Entonces, realmente, y termino diciendo que las variables externas, porque al disminuir las exportaciones también se obtienen menos divisas, al disminuir las remesas también se tienen menos divisas, y por lo tanto, dado de la misma dolarización, la política fiscal tiene que cuidarse. Entonces estamos en una situación realmente bastante complicada, y que se necesita sabiduría, pero también tener las bases técnicas para tomar las mejores decisiones, y que, termino diciendo, estas decisiones ya no son de política económica, son de economía política. Es decir, es cuando debe haber un entendimiento básico entre las diferentes fuerzas del país. Y ese elemento también juega en términos de el riesgo país a la hora de conseguir recursos de préstamos externos. Ahora bien, quizás pasando al tema ya de las soluciones, así como lo dijimos en un inicio, hemos hablado un poco del diagnóstico de cómo está la situación, y dando paso ya a las soluciones, el gobierno pues ha solicitado, por ejemplo, permiso para contraer deuda hasta por $3,000 millones. Quizás comenzando con Tatiana, ¿por qué le debería entonces importar al salvadoreño de a pie, sobre todo, que su país se endeude tanto? Bueno, lo primero que debe saber la población es que eso lo vamos a pagar, y no lo vamos a pagar hasta dentro de 40 años, sino que lo vamos a pagar en intereses todos los años. Entonces, por eso es tan importante lo que decía Rafael en cuanto al riesgo país, que yo sé que la gente lo escucha y dice, ajá, sí, el riesgo país es alto, la deuda es alta, baja el PIB, pero ¿cómo eso se traduce? Eso se traduce en más costos y más
nosotros estamos limitados por lo que decía el doctor, porque nosotros no podemos emitir moneda. Entonces, al momento de intervenir el Estado, lo único que tiene son los ingresos. Y los ingresos tributarios son el 84% de los ingresos que tiene el gobierno. Uh-huh. Con esa cantidad de dinero es que podemos intervenir, pero si nosotros de ese dinero con el que podemos intervenir cada vez vamos agarrando un poco más para pago de deuda y no para las diversas necesidades que tiene que suplir el Estado, salud, educación, economía, productividad, etcétera. Eso es el efecto inmediato que tiene el aumento de deuda, que cada vez que aumentamos la deuda tenemos que pagar mayores intereses. Y esos mayores intereses le quitan la posibilidad al Estado de ocupar ese dinero cada año en algo que podría servir para el beneficio de la población, que ahora se va a ir para pagarle a la gente que le debemos, a los inversionistas, a los bancos, etcétera. Por eso es que es claro que la única herramienta, una de las pocas herramientas que teníamos como El Salvador era la deuda, pero por eso es tan importante que el Estado sepa la integralidad de esto. Uh-huh. Y es de preguntarse cómo va a ocupar esa deuda, cuánto va a ocupar y para qué la va a ocupar. Porque eso nos permite focalizar, bueno, sí, van a ser 2,000 millones, pero ya 400 se ocuparon de manera bastante arbitraria, uh-huh. De manera que pudo haber sido más eficiente. Entonces, con la limitante de recursos que tenemos al momento de pedir deuda, el gobierno tiene que ser transparente y minucioso en cómo va a ocupar este dinero, y es algo que no ha sido por el momento. Hay un comité que se supone que es el que le da seguimiento a los 2,000 millones, pero que hasta el momento no ha visto que sea una institucionalidad que de verdad esté auditando. No estoy culpando a las personas, no sé en realidad cuál es la dinámica dentro del comité, pero no ha permitido que la población sepa cómo se ha ocupado ese dinero o cómo se está ocupando, si de verdad se está auditando correctamente. Entonces, al momento de la deuda, las personas tienen que saber que las únicas que van a pagar esa deuda vamos a ser nosotros mismos. Y no la vamos a pagar hasta dentro de 40 años, si vamos a pagar lo grande es dentro de 40 años, 30 años. Pero los intereses son ya, y los intereses nos quitan seguridad, educación, salud, etc. Rafael, ¿El Salvador puede permitirse entonces endeudarse de esta manera, o qué otra solución podría plantearse, tomando en cuenta también de que a nivel internacional es la crisis? Entonces, ¿qué facilidades hay para lograr estos recursos, que el país logre estos recursos? Bueno, de inmediato en la emergencia no veo yo otra opción en términos de endeudamiento. Uh-huh. La interrogante es cuál es el uso que se va a dar de ese endeudamiento. Le pongo un ejemplo. Yo he sido un promotor del desarrollo local durante años, uh-huh. Y eso que me apasiona. Pero cuando yo escucho, digamos, que van a ser 600 millones para las alcaldías, pero desconozco, digamos, cuáles son los criterios, uh-huh. Cuáles son los mecanismos, para qué se van a utilizar, porque hasta el momento al menos su servidor no conoce nada de eso. Bueno, entonces realmente, porque si nosotros sumamos esos 600 millones más lo que tienen del FODES, nosotros estamos hablando de más de $1,000 millones. O sea, con $1,000 millones yo creo que es un recurso importante para poder animar, digamos, o ampliar o paliar o mantener los empleos a nivel local. Uh-huh. Entonces, sin embargo, esa discusión en términos técnicos no he visto yo ningún espacio, ningún foro, ninguna propuesta. Todo se está manejando a un nivel estrictamente político. Y de cara a las próximas elecciones, me imagino que eso prevalece mucho en términos a la hora de tomar decisiones. Por eso la importancia, digamos, justamente de estos foros que ustedes están promoviendo, de la participación de la sociedad civil, de la academia, que por cierto está un poco dormida, ¿verdad? No pasa de hacer encuestas,
y es hora, digamos, de hacer planteamientos y cuestionamientos y propuestas serias. Yo creo que este es el momento, porque como estaban platicando con un amigo y me dice, mira, yo tuve un caso difícil de una situación, de una enfermedad que tuvo un familiar de él. Me dice, yo tuve que hipotecar y vender la casa porque lo que importaba es la vida de la persona. Nosotros en esa situación estamos. O sea, necesitamos respuesta inmediata, pero eso no quita de que lo hagamos con un criterio, con una lógica, estableciendo las prioridades, mecanismos, la transparencia, y sobre todo es que estas medidas que pueden ser de inmediato, de corto plazo, también tienen que ver o proyectarse en términos a qué va a ser la poscrisis. Porque nosotros solo estamos enfocados ahorita en el 2020, 2021, pero ¿qué va a pasar en la poscrisis? Y entonces yo creo que sí es donde se necesita realmente un criterio mucho más con base técnica, con un diálogo, un acuerdo básico entre diferentes sectores. Yo creo que ese elemento se ha venido repitiendo, pero ahora es más importante que nunca, porque nosotros con esta dependencia, alta dependencia externa, también recordemos que si vamos a recurrir al financiamiento externo, también nos van a poner una serie de condicionamientos. Entonces mejor hagamos la tarea bien desde el comienzo, porque el tiempo es oro en estos momentos. O sea, nosotros estamos hablando de semanas, no estamos hablando de meses, estamos hablando de semanas. En ese sentido, por ejemplo, para ponerle un caso, Costa Rica más o menos anda por 15 días de diferencia con nosotros, pero yo estaba leyendo las medidas que están tomando para la reapertura económica, y hay un elemento bien importante en esa reapertura. Por una parte es la confianza que le están dando a la sociedad costarricense. O sea, hay una motivación y están recurriendo a un esfuerzo colectivo. Es cierto que Costa Rica pues tiene un mejor sistema de salud pública y tiene una mejor inversión en educación. Por lo tanto, el comportamiento de la sociedad también es mucho más maduro y están con esfuerzos importantes. Pero lo que quiero destacar es que ya están haciendo escalonadamente cuáles son los sectores, cuáles son las actividades que estarían entrando, digamos, incluso lo están separando por días de semana, fines de semana. O sea, hay un planteamiento. Eso, para llegar a eso, necesariamente tiene que haber habido un esfuerzo técnico de discusión, de ver cuáles son las actividades que se podían abrir, qué implicaciones tenían en el empleo. En fin, son información técnica sectorial importante que se debe tocar a la hora de tomar las decisiones. De acuerdo. Doctor, se habla mucho, relacionándolo también con la deuda, se habla mucho sobre la situación política que va pues ya por un camino al autoritarismo. Incluso el aumento de la violencia también influye de alguna manera para que se otorgue más deuda. Es muy claro, Liliana, que los organismos financieros internacionales, pero más que los organismos financieros internacionales, los inversionistas que compran bonos, analizan mucho la situación de un país, la situación política del país. En un país de alta confrontación, la voluntad de invertir no es muy alta, a no ser que le ofrezcan tasas de interés bastante altas. De hecho, ya lo sufrimos con la aventura militar del presidente el 9 de febrero. El precio de los bonos salvadoreños, al contrario censo, es la tasa de interés, cayó apreciablemente. O sea que la tasa de interés subió apreciablemente, porque esa aventura militar del presidente dio señales de que la institucionalidad del país era precaria. Fíjese que el gobierno emitió el 27 de marzo,
426 millones de dólares en letras del Tesoro. Y el 16 de abril, 279 millones en letras y certificados, no sé en qué proporción. Lo que da un total de 705 millones de dólares. ¿Usted sabe cuál es la tasa de interés al que se colocó este conjunto de certificados del Estado? 9,5%. ¿Qué significa? Que se van a pagar casi 65 millones de dólares por 700 dólares cada año. Esto le prueba cómo los conflictos políticos hacen subir apreciablemente las tasas de interés. Cada agresión que el presidente hace contra la Asamblea y las que acaba de hacer contra la Corte Suprema de Justicia hacen dudar a los inversionistas extranjeros y a los bancos privados, sobre todo, si conviene invertir en el país. Creo que el diálogo político es necesario, pero no solo para esto, sino porque el mismo gobierno dice que o salimos todos o no sale nadie, pero no vamos a salir todos juntos obedeciendo órdenes de una sola persona. Los acuerdos de nación son pactos entre personas libres, racionales, entre intereses diversos. Y creo que esta pandemia permite que en muy corto plazo se llegue a acuerdos. Y la Asamblea misma lo está demostrando. Yo no había visto a la Asamblea trabajando como está haciéndolo ahora, ni cuando yo fui diputado. En mi juicio es que desde que tomó posesión el presidente Bukele, una Asamblea sumisa, demasiado sumisa contra lo que el presidente Bukele ha dicho. O sea, la Asamblea se le somete y la ataca. Él dijo en un tuit como que me va bien cuando los amenazo o algo por el estilo. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado de decir que la conflictividad política no tiene costo económico, y costo económico, como bien lo han dicho Rafael y Tatiana, significa que la gente tiene menos con qué comer, que la gente tiene menos servicios del Estado para garantizar su salud, tiene menos recursos para educar a sus hijos en el sistema público, en fin. Una afectación económica afecta la vida cotidiana de cada uno de los salvadoreños. La conflictividad política, por lo tanto, le afecta su vida cotidiana. Su potencialidad de tener una vida plena está afectada por un conflicto absolutamente absurdo entre poderes del Estado. Ok. Tatiana, ¿qué medidas entonces serían las más apropiadas? ¿El incremento de impuestos, por ejemplo, es la solución, o qué tipo de impuestos es la solución? Sí. Desde hace bastante tiempo el incremento de impuestos es algo que, aunque no sea muy popular, se debe de analizar. Sobre todo reestructurar la forma en que los impuestos llegan al Estado, o de quiénes vienen los impuestos del Estado, que en el caso de El Salvador la mayoría son impuestos tributarios y tiene una estructura, lo que decimos los economistas, regresiva, que quiere decir que las personas que tienen menos son las que pagan más. Entonces hemos prolongado ya por mucho tiempo la discusión de quiénes son los que están sosteniendo el Estado, quiénes son las personas o la población más vulnerable es la que está sosteniendo el Estado. Entonces la discusión de no solo más impuestos, sino cuáles son los impuestos, es algo que tiene que ser inmediato, pero también ocupar mejor el gasto. Este gobierno solo ha presentado un presupuesto de la nación
un presupuesto de la nación que nos mostró que no le gustaba la transparencia, que le estaba apostando a la militarización, que estaba debilitando, por ejemplo, el sector de salud. Entonces, todas esas eran alertas que ya nos estaban diciendo ya nos daban una idea de cómo se iba a manejar esta clase de emergencias o cómo se va a manejar el gobierno más adelante. Entonces, una de las principales medidas es, sí, revisar los ingresos. El Fondo Monetario Internacional está proponiendo impuestos al patrimonio. Entonces, me parece que es una discusión que se tiene que hacer rápido también. Y lo que sí me parece importante es ponerle una pausa al gobierno y decirle, sí, entendemos la emergencia, pero no puede ser que la mayoría de los acuerdos se hagan de espalda a la población, de forma apresurada, sin darle respuestas, presionando tanto militarmente como comunicacionalmente a la oposición, o estableciendo medidas económicas a la fuerza, porque de esa manera no vamos a poder percibir la consecuencia de las decisiones que se están tomando. Por ejemplo, el que se obligue, porque se está obligando a contraer deuda, sin saber cuáles son las consecuencias en el corto plazo ni en el mediano plazo. ¿Cuál va a ser el plan que va a tener el Estado para poder aminorar la deuda o el gasto en intereses? Sin saber todas esas cosas, no podemos tomar decisiones inteligentes como país. Entonces, si nos están obligando a solamente seguir disposiciones de una sola persona, sin análisis técnico, sin saber que la ciudadanía o los expertos de distintas áreas, no estoy hablando solo económicos, como decían los compañeros, que sepan de desarrollo local, que sepan de salud, que sepan si no tenemos un conjunto de personas que estén entendiendo que la intervención tiene que ser integral y tienen que haber políticas públicas y un pensador, un gobierno que piense políticas públicas integrales, nada de lo que vamos a hacer de ahora en adelante va a ser funcional. Entonces, por ejemplo, ahorita se están discutiendo, no se están discutiendo, han entrado 1.000 millones a la Asamblea Legislativa y estos 1.000 millones no quieren ser discutidos, no quieren decir con claridad cómo se ocuparon los 2.000 millones anteriores. Entonces, todo eso nos da la pauta para estar verdaderamente preocupados de cuál es el futuro que tiene el país con las medidas que se están tomando actualmente. Y como no sabemos cuál es el futuro que le espera al país, ¿cuáles consideras tú, Rafael, que deberían de ser los sectores para darle prioridad? ¿Cuáles deberían de priorizarse? Bueno, yo diría que antes de eso es el entendimiento básico. O sea, el acuerdo básico es fundamental. Pero yo ahí sí no necesita pausa, eso necesita lo contrario, necesita aceleración. ¿Y por qué? Porque cuando yo estoy refiriéndome que la palabra clave de inmediato es liquidez, es justamente que ese entendimiento básico permita lograr, digamos, un financiamiento. Pero ahí se necesita entendimiento con los diferentes sectores. Y volvemos a la información. Voy a poner un ejemplo. No me quiero meter tanto al tecnicismo, pero cadenas de producción, o cadenas de valor, como se le quiera llamar. Esto es información básica, y lo que quiere decir es que puede seleccionarse no solo con el criterio clásico que se está usando ahorita de grande, pequeña, mediana, porque realmente todos los sectores son importantes, pero una manera en la cual se pueden ver cuáles son las relaciones y los efectos multiplicadores de cada dólar que se invierta puede ser a través del encadenamiento o identificar cadenas de valor. Y para eso no solo se necesita tener una visión de San Salvador, sino del país. Porque también puede ir relacionado con proyectos de inversión pública de mediano plazo, de tal manera que se vaya conectando el corto, la parte inmediata de la respuesta
con aspectos ya más de desarrollo o de mediano plazo. Pero en términos concretos, por ejemplo, la relación yo escuché a la señora ministra de Educación, y algo que vi que me llamó la atención positivamente fue su apertura o su voluntad en términos de dialogar con el sector privado. Entonces, ojalá que eso se materialice, pero no descuidemos a la micro y pequeña empresa. O sea, porque le voy a poner un ejemplo. Ahí se habla de 600 millones, una de la parte de las medidas que se ha anunciado. La otra son, si no mal recuerdo, son 140 millones para lo que llaman el bono solidario. O sea, cubrir al 50% el salario de las MIPE, por cierto, de que no están empleadas o no están recibiendo ingresos. Ese elemento es importante para mantener la planta. Yo creo que es una medida en la dirección apropiada. Pero volvemos, ¿cuál es el mecanismo que se va a utilizar para hacer esa entrega de ese bono? Eso ya es otro pisto, como decimos. Pero volviendo, quedan como alrededor de 300 millones que es para crédito. Uh-huh. Señores, es que eso es ya, no estamos hablando para el mes de junio, estamos hablando para el mes de mayo, que empieza mañana. Entonces, ¿cómo agilizar para la micro, pequeña empresa y aquellos sectores que tengan una mayor vinculación y generación de empleo? Porque así como yo he subrayado la importancia de la liquidez, la otra palabra clave en la toma de decisiones es generación o mantenimiento de empleo. Esas son las dos elementos centrales. Yo, con lo que respecta al aspecto tributario, inmediato plazo no lo veo y no lo recomendaría entrar a esa discusión. Pero no es que nosotros queramos o no queramos entrar. El ajuste fiscal va a ser requerido por las instituciones financieras internacionales, porque vamos a estar llegando a un 90% de la deuda. Bien. Con un desequilibrio fiscal y dolarizados. Entonces, por lo tanto, la política fiscal es fundamental, pero yo diría que eso es para pasado mañana. Para mañana lo que se necesita es la liquidez, el entendimiento básico y la orientación hacia la generación de empleo en términos de emergente. Bien, casi vamos a dar paso ya a las opiniones y a las preguntas de usted, que ha estado pues pendiente de esta transmisión, pero antes me gustaría también una última pregunta para usted, doctor. ¿Hay alguna medida positiva que haya hecho el gobierno durante esta pandemia, esta crisis? Mire, de ninguna manera es que el 100% de las cosas son malas. Creo que fue una buena decisión comenzar la cuarentena a tiempo. Uno puede tener críticas y creo que son muy justificadas, como lo han hecho los infectólogos, sobre el desorden en que se metió a los centros de confinamiento a la gente, que ya hay bastantes pruebas de que algunos no traían el virus, sino que se contagiaron allí, según los infectólogos. Yo no soy experto, o sea que no puedo meterme en esos terrenos, pero tengo que creer a la gente que sabe y que yo creo que es honesta. Como decía Rafael, plantear el respaldo a la pequeña y microempresa es una medida positiva y muy necesaria. Hay que recordar que la primera vez que se sugirió ese subsidio al empleo, el presidente Bukele reaccionó negativamente y dijo que los que tienen dinero no querían sacrificar sus riquezas, que les pagaran ellos a los empleados. ¿Se recuerda eso? Me parece bien que haya rectificado. También está la idea de un programa de apoyo agrícola
que dicen que tiende a la autosuficiencia alimentaria. Me parece correcto, pero yo retomo aquí lo que acaba de decir Rafael. ¿Cuáles son los mecanismos con los que se van a entregar? Ya estamos viendo otras aglomeraciones que son contrarias a la cuarentena y riesgo de contaminación, y en zonas donde ha habido contaminación, donde ya se han descubierto contagiados, para la distribución de los paquetes agrícolas. Que está bien que se distribuyan, y eso se sabía desde hace bastante tiempo. Y como dice Rafael, es necesario mostrar mayor entendimiento nacional. En este momento es muy difícil conseguir recursos en el exterior. De los 2.000 millones que aprobó la Asamblea ya hace varias semanas, se han conseguido esos 700 millones en letes, que es un crédito puente, dice el gobierno, y que después esos recursos van a ser usados para apoyo presupuestario. Se han conseguido 389 millones que vienen de nuestros recursos en derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional en condiciones preferenciales. Hay unas ofertas del Banco Mundial y del Banco Centroamericano de Integración Económica y del BID que no sé a cuánto alcanzan, porque tenemos muy poca información, pero no ha habido posibilidades de encontrar interés en ventas de bonos. Eso lo han dicho técnicos del gobierno, no estoy diciendo nada de mi cosecha, antes de que me vayan a acusar los mismos de siempre, ¿verdad? Pero los mismos de siempre, de verdad, no, de que estoy inventándome datos, como en una entrevista de televisión el martes me acusaron y estaba dando datos del señor ministro de Hacienda. Sí creo que es importante entrarle a eso, y yo coincido con Rafael, hay que defender mucho la micro y pequeña empresa. Y hay que decir que la ayuda tiene una limitación muy fuerte, que requiere que las empresas estén bancarizadas y que los empleados estén registrados en el Seguro Social. Van 100 millones a CONAMIPE, pero como yo he visto CONAMIPE cojear mucho y no cumplir adecuadamente su función que detectó este gobierno ya hace 11 meses, no le tengo confianza de que eso va a ser distribuido adecuadamente. Ese es para las micro y pequeñas empresas que no son formales. Pero ese requisito de formalidad con muchas empresas les va a significar una restricción muy fuerte, y además, ¿cuál es la garantía que se les va a pedir? Eso es sumamente importante. Yo hace tiempo fui directivo de una ONG ya desaparecida, porque fue absorbida por otra ONG que daba crédito a micro y pequeña empresa. El problema de la garantía, más allá de la garantía solidaria para pequeños créditos, era muy difícil porque tenían muy pocas cosas que dar de garantía para un crédito que a través del sistema bancario puedan ser dados. Y pregunto cómo se va a garantizar que el Banco de Desarrollo, Bandesal, tenga los recursos administrativos necesarios para convertirse en banco de primer nivel frente a esta micro y pequeña empresa formal, como las declaraciones de algunos funcionarios del gobierno han dicho que va a ser. El banco no ha sido pensado para eso, y me parece un poco complicado cómo se va a organizar para eso. Esto es una expresión de duda, no estoy descalificando nada. Estoy diciendo, para tener juicio necesito que nos informen, que esa es la petición más violenta que uno le puede hacer a este gobierno. Cada vez que uno pide información, le llueven truenos
y centellas e insultos, por supuesto, porque uno está pidiendo información con un gobierno que no necesita dar información, porque por principio es un gobierno que tiene que decidir a nombre del pueblo. Es bastante complicada la situación. Bueno, doctor, ahora sí damos paso ya a las preguntas y a los comentarios que usted nos ha hecho a través de la transmisión. Por favor, Gerson Viches, si nos ayudas. Buenas noches, Lili, buenas noches a los invitados y también buenas noches a todas las personas que están con nosotros conectados a través de Facebook. Y bueno, empezamos con la pregunta de Cintia Colato, que nos dice: ¿cómo se verán afectados los mercados en términos de inflación? Que de hecho ya lo estamos viviendo, las ocasiones que vamos al supermercado y adquirimos productos de la canasta básica. Ok, Tatiana. Bueno, quizás darle claridad a las personas que la inflación no es algo que viene del cielo, es una decisión también económica de alguien sube los precios. En el caso de esta situación, por la poca oferta que hay, porque se ha restringido mucho, por ejemplo, ir al mercado, etcétera, creo que aquí la única medida, y que ya existe, por cierto, en el decreto de emergencia había algo establecido para que la institucionalidad funcionara, en este caso la Defensoría del Consumidor, en cuanto a la protección de los consumidores en la oscilación de precios, porque sabemos que es una situación en la que algunas de los que ofertan estos bienes se pueden aprovechar, porque tienen la posibilidad de, bueno, esta es el único súper que está cerca, la única tienda que está abierta, etcétera. Entonces, en este caso, la medida sería inmediata, es que la Defensoría del Consumidor se active de inmediato en cuanto a revisar las oscilaciones de precios y que no se esté abusando, ¿verdad?, del consumidor en este caso. Ok. Gerson, ¿tenemos más comentarios? Sí, la siguiente pregunta es de Denis Espinal y nos dice: la mayor fuerza laboral del país es informal. Mercados, puestos en aceras, ambulantes. ¿Cómo van a lograr activar la economía sin que aumente el número de contagios? Pregunta. Rafael, si tú nos ayudas, por favor. Sí, ahí realmente ese es uno de los puntos más delicados, más difíciles de abordar, que es alrededor del 70% de la población que trabaja lo hace en el sector informal. Yo creo que, voy a poner un ejemplo, se está discutiendo esto de los niveles locales. Yo no he escuchado hasta ahorita un planteamiento serio, objetivo, propositivo sobre los mercados municipales. ¿Cuántos mercados municipales tiene el país? ¿Por qué estoy mencionando eso? Porque los mercados municipales tienen una relación directa con la economía local, con los proveedores locales. Y ahí es donde es importante, digamos, ver cómo se ayuda a la población que va justamente en el día a día, como decía Tatiana. Y entonces, ahí vamos a tener un elemento crítico, que es, por ejemplo, la importante importación que hacemos de todos los insumos y productos que tienen que ver con la alimentación. Pero ahí entonces quiere decir que es clave estratégico conocer cuáles son las situaciones de los mercados municipales para establecer relaciones también con los proveedores centroamericanos, llámese Nicaragua, Honduras, Guatemala, para el abastecimiento, porque lo primero que hay que hacer es asegurar las cadenas de abastecimiento de alimentos. Eso es fundamental para el país. Entonces, los mercados municipales pueden ser utilizados justamente para llegar a los sectores populares, en términos de que son las señoras de los mercados, los microempresarios, los vendedores que giran, y hay una vida económica alrededor de los mercados municipales, muy importante. Pero yo no he visto ahorita ningún planteamiento, digamos, que puedan identificar de qué cantidad de productos, de vendedores,
de puestos de mercado estamos hablando a nivel nacional, no estoy hablando de mercado, estoy hablando a nivel nacional, porque ese puede ser una respuesta de poder conectar, digamos, con todas las unidades económicas populares en el país. De acuerdo. Damos paso a una más. Tenemos espacio todavía, ¿verdad? La siguiente pregunta es de Sergio Quijada, de Arelí Escobar, y nos dice: ¿cómo podría equilibrarse la balanza económica entre el sector poblacional y el sector empresarial? Doctor, por favor. Liliana, no entendí bien la pregunta. Ok, Gerson, si nos ayudas y repites por favor la pregunta. Claro que sí. Pregunta que cómo puede equilibrarse la balanza económica entre el sector poblacional, imagino que se refiere a las personas que no son empresarias, y el sector empresarial en la salida de esta crisis. Sector informal y empresarial, entonces. Mire, doctor. Esa es una pregunta que amerita analizar la estructura productiva del país. Y tenemos que sacar la economía a partir de la misma estructura que tenemos, porque no podemos hacer los cambios estructurales que el país requiere en medio de esta pandemia. Tenemos que comenzar a pensarlo, pero no los podemos hacer en este momento. Hay que decir, retraer a la discusión lo que dijo Rafael antes, las cadenas productivas. Muchos de los pequeños empresarios dependen para su venta de grandes empresarios. Por ejemplo, hay lugares, y cuando yo era ministro de Economía los descubrí, donde los agricultores del lugar no tenían relación con el mercado municipal del lugar, Rafael, sino le vendían directamente a un supermercado. Entonces era irónico porque venían los productos del municipio al supermercado, pero los productos de Guatemala a través de la tiendona llevan al municipio. Digo esto porque hay una relación entre ayudar a ciertas grandes empresas y las posibilidades de realizar su producción de pequeños productores. Pero eso solo lo podemos definir a partir de un análisis concreto de las cadenas productivas, de las cadenas de distribución del país, para poder responder adecuadamente a esto. De nuevo, se necesita aporte serio, aporte científico, aporte técnico, y al final de cuentas, como decía Rafael, más que un problema de política económica, es un problema de economía política, y el cambio de las palabras es muy importante, que debe ser respondido en una verdadera discusión política no en el sentido peyorativo que se toma, que no hay que politizar la política, ¿verdad? No, la política hay que politizarla, hay que evitar la politiquería. Ahorita la discusión se lleva en términos más políticos, partidarios, de politiquería o de demagogia, si se quiere usar el término más antiguo, que en términos de una discusión política en el sentido de resolver juntos los problemas que son de todos. Eso es la política. Bien, definitivamente pues la situación económica es la que más está preocupando hoy por hoy, aparte de la salud también, a toda la población salvadoreña. Por eso es que estamos dando paso a otras preguntas también, aunque ya nos pasamos un poco del tiempo. Voy a pedirles a nuestros invitados que por favor seamos breves y vamos a dar paso a una pregunta más. Gerson. Lisette Morataya nos pregunta: ¿cuáles han sido los montos en los que ha incrementado la deuda externa comparativamente entre los gobiernos de Arena, FMLN y Actualdis? Y luego también pregunta, siempre Lisette Morataya, ¿qué sucederá con los créditos hipotecarios, por ejemplo? Que si consideran los invitados que van a subir las tasas de interés. Comenzamos contigo, Tatiana, brevemente, por favor. Bueno, el primer dato no se le podría dar, disculpas, pero es muy complicado ahorita saberlo, pero creo que en términos generales lo que la población quiere saber es si todos los gobiernos se han endeudado. Eso es un hecho. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿De qué manera? Esas son las preguntas que nos tenemos que estar haciendo, y
En cuanto a si los créditos van a subir, sí, uno de los impactos que tiene, por ejemplo, que suba la calificación de riesgo país, que de hecho ahora salió un reporte de una calificadora de riesgo. La calificadora de riesgo analiza qué tanta capacidad tiene El Salvador para pagar la deuda, y de acuerdo a ellos, su opinión es que es un poco peor que antes. En términos generales, esa es la opinión de ellos. Cuando ellos emiten esta opinión, están aumentando el riesgo país, y eso es algo que también impacta a la deuda que contraen no solamente el Estado, sino también los privados como los bancos. Entonces, al momento de que los bancos requieran fondeo, que no venga directamente de ahorros, también puede impactar la tasa de interés de las personas en su día a día. Es algo que no pasa de forma inmediata y que requiere de un montón de variables, pero sí puede ser uno de los efectos, el que las tasas de interés altas y el mayor riesgo que tiene el país también se traduzca en dinero más caro para las personas que contraen crédito. Ok, Rafael, pasamos contigo. Sí, yo nada más para primero agradecerles por la oportunidad. Ha sido un gusto compartir, por supuesto, con el doctor Dada y por primera vez con Tatiana, mucho gusto. Yo resumiría en términos de insistir en la importancia del entendimiento básico, porque eso es el elemento que puede abrir la puerta, podríamos decir, para las soluciones. Y en cuanto a la deuda, efectivamente nosotros estamos llegando, si se consigue toda esta gestión de recursos, alrededor del 85% en relación al Producto Interno Bruto, y si se le suman los 1.000 millones estaríamos llegando al 90%. Y eso ya va a implicar, lógicamente, que más de eso va a ser más difícil y más caro obtener. Por lo tanto, la utilización que se le debe de dar a estos 2.000 o 3.000 millones de dólares es fundamental para el país. Entonces, ojalá que logren un entendimiento, que permitan, digamos, el apoyo de equipos especialistas o personas entendidas en las diferentes materias, y que en términos económicos se priorice la liquidez y la generación de empleo. Bien, doctor, cerramos con usted. Mire, solo una cosa muy breve sobre la deuda. Okay. Y es que la deuda del fideicomiso de obligaciones previsionales ha permanecido bastante estable por cerca de 10 años, en alrededor del 49, 48, 49, 50%. La que ha ido aumentando es la del fideicomiso de obligaciones previsionales, que fue una forma de solventar la incapacidad de la forma en que se privatizó el sistema de pensiones, la incapacidad de solventar el problema de pagar pensiones. Y esa es la deuda que crece en el Estado. En este momento está creciendo, pero como decía Rafael, no hay ninguna otra solución para financiar las actividades que endeudarse. Aquí el problema es cómo se usa la deuda. Volviendo a lo que decía Tatiana, no importa solo si se contrae deuda, sino para qué se usa. Es como en su casa. Si usted tiene un ingreso de $500 y le quiere hacer una fiesta de $100,000 a la niña porque cumplió 15 años y le saca una deuda, usted está loco, ¿verdad? Pero si usted saca una deuda de $100,000 para poner un negocio que le va a rendir y le va a dar el 15% de ganancia cada año, usted ha hecho bien y va a salir de la situación bastante precaria en que se encontraba. Así es el Estado. Si el Estado dilapida la deuda, le va muy mal. Si el Estado la usa para cosas que son favorables al bienestar de la población y a la productividad del país, la puede solventar en el futuro. Okay. Y muchas gracias, Liliana, y muchas gracias a Factum
por la oportunidad y un saludo a Tatiana y a Rafael. Ha sido un gusto estar con ustedes. Al contrario, muchísimas gracias, doctor, por haber sido parte de este foro, de este espacio antivirus. También contigo, Tatiana, muchísimas gracias. Tatiana. Hola. Rafael, ¿sí? ¿Ya me escuchas? Sí, gracias por el espacio, gracias por la invitación, un placer compartir. Y a las personas llamarlos a siempre estar haciendo contraloría de toda clase de poder, no solo del poder académico, de todo, de estar posicionando constantemente a las personas, a las élites y a los privilegios. Ok. Rafael, muchísimas gracias a ti también. Encantado de compartir y ánimos a todos los salvadoreños, vamos a salir adelante. Así es, no es primera crisis que vive El Salvador, han habido ya varias durante largas décadas también, ¿verdad? Gracias a usted también que ha sido parte también de este foro y que pues por cuarta ocasión nos acompaña y también participa en este espacio antivirus, gracias a Revista Factum y al Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. El próximo viernes venimos con otro tema a las 8 de la noche. Buenas noches.